Bueno, hola chicos. Les hago este videito para explicarles el trabajo práctico número 5, en el cual vamos a desarrollar los hidrácidos. Son muy parecidos a los hidruros, con la diferencia de que un hidrácido es la sumatoria de un hidrógeno más un no metal. Ahora lo vamos a desarrollar bien en el pizarrón. Bien. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vinimos aprendiendo antes y lo que vamos a aprender ahora. Lo que hemos trabajado ahora son los compuestos binarios, ¿sí? ¿Por qué es compuestos binarios? Porque están formados por dos elementos. Binarios. Dos elementos. En el caso de el hidruro, por ejemplo, que es el que vimos anteriormente, sabemos que para formar un hidruro es un hidrógeno más un metal, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver ahora va a ser un hidrácido. Fíjense que la palabra hidro viene de hidrógeno. Por lo tanto, va a ser el compuesto de un hidrógeno más un no metal. Por eso, fíjense que en la página 17 les da la fórmula general. La fórmula general de un hidrácido va a ser hidrógeno más un no metal. Bien, lo primero que les habla el apunte es de cómo formar o cómo hacer la fórmula general. La fórmula general de un hidrácido, a diferencia de un hidruro, es que primero se va a poner el hidrógeno y luego el no metal. Recuerden que en el hidruro era al revés. Primero se ponía el metal y luego el hidrógeno. En este caso, ¿por qué el hidrógeno va a ir primero? Porque a diferencia del hidruro, el hidrógeno va a siempre utilizar el estado de oxidación positivo más 1. Recuerden que los estados de oxidación del hidrógeno son dos. Uno es el menos 1 y otro es el más 1. En el menos 1 era cuando nosotros hacíamos los hidruros. Ahora lo que vamos a utilizar es el más 1. Por eso va primero en la fórmula molecular. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo entonces. El primer ejercicio que tienen que resolver dice formular el ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. Fíjense que a diferencia de los hidruros, el hidrácido se nombra con la palabra ácido, terminación ico, pero ya lo vamos a ver cuando veamos bien las nomenclaturas. Pero en este caso sabemos que cuando dice ácido estamos hablando siempre de un hidrácido. Por lo tanto, primero va a ir el hidrógeno. Y después, ¿de qué no metal estamos hablando? Del flúor. En este caso, los no metales siempre van a usar el estado de oxidación negativo, ¿sí? Porque el hidrógeno va a usar el estado de oxidación positivo. Por lo tanto, si nosotros vamos a la tabla periódica, buscamos al flúor, que es grupo de los halógenos, y el flúor en este caso tiene estado de oxidación negativo menos 1. Entonces, el flúor con estado de oxidación negativo de menos 1. Positivo más 1, recuerden que cuando tenía estados de oxidación 1, no se ponía abajo, pero si no, se intercambian los estados de oxidación. Vamos a ver otro ejemplo. Supónganse el E. Este es el A. El E dice
Sulfuro de dihidrógeno. Sulfuro de dihidrógeno. Ya la nomenclatura les está diciendo, pero vamos a ver. Sabemos que sulfuro viene de sulfuroso, viene de el azufre, ¿sí? Entonces, para hacer la fórmula molecular tenemos que poner al hidrógeno primero, que siempre tiene estado de oxidación, más 1, y el que va a seguir va a ser el azufre. Y vamos a la tabla periódica y nos fijamos que tienen varios estados de oxidación el azufre. Te dice 6, 3, 4 y menos 2. El 6, el 3 y el 4 son positivos, pero el menos 2 es negativo. Menos 2. Aquí sí tengo que hacer el intercambio de estados de oxidación. Este 2 va acá abajo y el 1 no se pone. Entonces la fórmula molecular sería H2S. Hasta ahí, de esta forma se hace la fórmula molecular. Ahora vamos a ver las nomenclaturas, ¿sí? Hay dos tipos de nomenclatura, únicamente dos, a diferencia de los hidruros que son tres. Acá se utilizan únicamente dos tipos de nomenclatura. Vamos a tener la nomenclatura, la tradicional, que ¿cómo va a ser este tipo de nomenclatura? Se va a poner, la forma va a ser escribiendo ácido, ¿sí? Después van a poner el no metal con terminación hídrico. Por ejemplo, el ejemplo que hicimos al principio, que formamos la fórmula. Tienen el hidrógeno y el flúor. El flúor utiliza siempre menos 1. Entonces, ¿cómo va a ser la nomenclatura de este ejemplo? Ácido, fluorhídrico. Fluorhídrico. Fíjense, el flúor se puso ahí. Esa es la fórmula tradicional, no hay otra ciencia. ¿Por qué? Porque siempre van a notar que todos los no metales que participen van a tener un único estado de oxidación negativo. Por eso no hace falta poner di, bi, tri, etc. en el tradicional o el oso-ico que usábamos antes, ¿sí? Ese es el primer caso. La otra tipo de nomenclatura va a ser la sistemática. ¿Cómo se hace en términos generales la nomenclatura sistemática? Bueno, en este caso se va a poner primero el no metal, con la terminación uro. Y ahí se va a poner de, y acá sí se va a utilizar lo que usábamos antes en la sistemática, el mono, di, tri, tetra, de hidrógeno. Por ejemplo, de prefijo, acuérdense que los prefijos son mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6 y hepta para 7. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto. Entonces se pone no metal, terminación uro, de el prefijo hidrógeno. Lo termino con hidrógeno. Bien, vamos al ejemplo que trabajamos antes. El ácido fluorhídrico. Pero si lo tengo que nombrar como sistemático, ¿cómo va a ser? El no metal, flúor, en terminación uro, fluoruro, fíjense, terminación uro, de, ¿cuántos hidrógenos tengo? Uno solo, mono, esperen que borro acá, de mono hidrógeno.
¿Estamos? Esa es toda la ciencia para las nomenclaturas. Recuerden que hay dos tipos únicamente de nomenclatura: la tradicional y la sistemática. En el punto número 3 del trabajo práctico les pido que realicen la ecuación química de todos los ejercicios del punto 1 y el punto 2. Supónganse que vamos a trabajar el mismo, el ácido fluorhídrico. Tenemos que llegar a formar la ecuación química. Bueno, se hace de la misma forma que hacíamos los hidruros. Es decir, ustedes saben que para formar un hidrácido tenemos el hidrógeno, que saben que en estado natural siempre se encuentra de a 2, o sea, en molécula con 2 átomos, más el no metal, que nos va a dar la fórmula molecular, que es la que formábamos antes. Recuerden, siempre el hidrógeno primero con estado de oxidación más 1 y el no metal con estado de oxidación negativo, depende de qué no metal sea, va a ser el número que va a acompañar. Entonces, este es en términos generales. Vamos al ejemplo que estábamos trabajando, que era el ácido fluorhídrico. Que ya sabemos la fórmula molecular, pero para hacer la ecuación química tenemos que poner hidrógeno más, y acá hay un pequeño detalle. Todos los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, todos los del grupo número 17 o el grupo 7A son biatómicos, es decir, bimoleculares, o sea, se encuentran dos átomos juntos, como en el caso del hidrógeno. Por lo tanto, el flúor, al ser biatómico, también se le pone el 2 abajo. Es decir, que en el ambiente se encuentran molecularmente unidos siempre dos átomos de flúor. Para formar la ecuación química, tengo que formar el ácido fluorhídrico, que es hidrógeno, flúor, con estados de oxidación. La fórmula molecular es así. Pero ¿qué nos falta en una ecuación química? Equilibrar. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo acá? 2. Y acá tengo 1. Por lo tanto, tengo que poner un 2 adelante que multiplica tanto al 1 del hidrógeno como al 1 del flúor. Por lo tanto, 2 por 1, 2. Y 2 de este lado está equilibrado. El flúor es biatómico, en este lado hay 2 y acá hay 2, entonces ahí estaría lista la ecuación. Vamos a repasar. Entonces, los que son biatómicos, los elementos que son biatómicos, son todos los halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el selenio. En este caso entra también el nitrógeno, el hidrógeno, que es el que veníamos hablando, y el oxígeno también. Todos esos elementos son biatómicos. Por lo tanto, a la hora de hacer una fórmula o una ecuación química, recuerden acá de ponerle también el 2. Vamos a ver otro ejemplo. El ácido sulfhídrico, ¿sí? Ácido sulfhídrico, que viene del azufre, ¿sí? Entonces, terminación hídrico, ácido, es un hidrácido. Sabemos que vamos a tener el hidrógeno biatómico más el azufre, que según lo que acabamos de ver también, me olvidé de ponerlo, el azufre también va. El azufre también es biatómico, ojo ahí. Y después tenemos que formar la fórmula molecular. El hidrógeno siempre actúa con más 1, pero en este caso el azufre actúa con menos 2. Por lo tanto, la fórmula molecular es así: H2S, que es lo que vinimos trabajando en el ejemplo de las nomenclaturas, o de la fórmula, no me acuerdo cuál de los dos.
Entonces, ¿qué nos falta acá equilibrar? Bueno, acá es un poco más difícil porque, por ejemplo, tenemos 2 hidrógenos en los reactivos y 2 hidrógenos en los productos. Pero acá tenemos 2 azufres y uno solo. Recuerden que si nosotros multiplicamos todo el compuesto por 2, este 2 multiplica tanto al hidrógeno como al azufre en este caso. Entonces, acá estamos cambiando todo. 2 por 2 del hidrógeno, ahora tengo 4 hidrógenos de este lado de los productos. Por lo tanto, este hidrógeno lo tengo que multiplicar por 2 para que me queden 4 en los reactivos. Y en el caso del azufre, 2 por 1, 2, o sea que tengo 2 de producto y 2 de reactivos. Ahí ya tenemos la ecuación equilibrada. De esta forma se hace el punto número 3, que es la ecuación química. Chicos, espero que les haya sido de utilidad el video y por cualquier duda usen el WhatsApp, el grupo de WhatsApp o me escriben por privado. Saludos a todos y espero las resoluciones.